Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado, Jesús iba atravesando los sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y, tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. El pasaje que hemos leído comienza con una indicación de tipo temporal. Coloca este episodio en el día séptimo. El último día de la semana hebrea se llama Yom Shabbat, día de detenerse, día de descansar o día séptimo. Todo esto estaba fundamentado en el relato de la creación, porque Dios había hecho el mundo con todo su aparato, con todo lo que quiso poner en cada lugar, en 6 días. El sexto día se detuvo, cesó de trabajar y descansó el séptimo día. A partir de entonces los hebreos saben que está mandado por el Señor descansar el séptimo día, y no solo descansar, divertirse. Ese día debían ponerse los mejores vestidos que tenían y debían de comer lo más sabroso que fuera posible. Resulta que es sábado y encontramos a Jesús con sus discípulos, lo que nos indica que Jesús va a actuar como un maestro. Este lugar por el que van pasando es un lugar lleno de sembrados. ¿Por qué están atravesando los sembrados? Alguien dijo de los comentadores que Jesús y sus discípulos tenían costumbres extrañas. No se trata de eso. En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles se nos habla de un camino sabático que consta de 1000 pasos, y esos 1000 pasos eran la distancia o lo equivalente al trabajo permitido en sábado para cualquier persona. Los rabinos significa maestro, para que se diera cumplimiento cabal al mandato del sábado, habían hecho una serie de prohibiciones, enumerándolas hasta contar 39. Y por eso es que Jesús decía que habían hecho una carga muy pesada que echaban sobre las espaldas de los demás, pero que los escribas y fariseos no eran capaces de tocarlas con la punta del dedo. Entre las cosas que estaban mandadas era que no se podía caminar más de 1000 pasos. Y por esa razón, porque ya es sábado, Jesús con sus discípulos no quieren dar un mal ejemplo y hacen caminos con atajos, cortan la distancia para no caminar más de lo permitido. Pero sucede que los discípulos tienen hambre. Están pasando entre las mieses, son los sembradíos de trigo, pero el trigo ya está maduro. Y por eso es que los discípulos, al atravesar el trigal maduro, arrancan espigas
tienen hambre, las restregan entre sus manos y se comen los granos. Pero entre las 39 actividades vedadas o prohibidas estaba que no se podía cosechar. Arrancar una espiga equivalía a una cosecha. Restregar entre sus manos la espiga o el grano de trigo equivalía a la trilla para los fariseos. Y por eso es que también vienen caminando con ellos algunos fariseos. El propósito, en primer lugar, es de todos respetar la distancia permitida, autorizada en un día sábado. Pero al hacer eso, los fariseos no están ciegos y como son rigoristas, ponen atención a la conducta de los discípulos de Jesús. Y por eso es que interrogan al maestro, no a los discípulos. ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Quién? Los discípulos de Jesús. Están acusando a Jesús de ser un mal maestro, de no enseñar a observar el sábado a sus discípulos. La interpretación de los fariseos y los escribas había sido tan extremada que decían que el sábado ni siquiera se podía mandar a nadie al lugar de castigo, a la gehenna. Decían que el que observaba perfectamente 2 sábados seguidos ya estaba salvado. Y decían que quien no cumpliera el sábado merecía la muerte. ¿Qué es lo que dice Jesús ante la interrogante de los fariseos? Jesús responde como un maestro. Remite a los que lo interrogan a leer lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Samuel, en el capítulo 21, se encuentra una anécdota que ellos deberían leer, que ellos debían haber leído, reflexionado y sacado conclusiones prácticas. Les pregunta, ¿acaso no han leído lo que hizo David y sus hombres una vez que él y ellos tenían hambre? Está diciendo, los discípulos están haciendo esto porque tienen hambre. Los está justificando, pero los está comparando con el rey David y él mismo se está comparando con David y a los discípulos con sus hombres. Ellos deben pensar en el ejemplo que les ha dejado Dios en la Biblia. ¿Qué es lo que estos personajes hicieron teniendo hambre? En día sábado, entraron en el templo, tomaron los panes sagrados o de la presentación o la proposición que solamente podían consumir los sacerdotes, nadie más. Pero ellos tenían hambre. Y David, junto con sus compañeros, los comieron. Él los compartió a sus hombres. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? El sábado está al servicio del hombre y de sus necesidades. Si los discípulos están arrancando espigas, no están robando, porque la ley marcaba que si una persona atravesaba por un lugar donde había frutos del campo y tenía hambre o necesidad, podía comer cuanto fuera necesario para saciar su hambre. No era un robo. El robo, y lo que sí estaba prohibido, era llevarse de allí frutos que no le pertenecían. Pero los discípulos solamente están satisfaciendo su necesidad del alimento, no están haciendo un trabajo. Y por eso Jesús les responde, esto hizo David. Yo hago con mis discípulos lo mismo que hizo David. Tenemos hambre y tenemos que resolver la situación. Y les dice, y el Hijo del Hombre es también
dueño del sábado. El Hijo del Hombre es Jesús, y así les enseña que Él decide lo que se debe hacer el sábado. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.